El comercio exterior es la puerta hacia nuevas oportunidades. En TRC Group, entendemos la importancia de dominar los aspectos clave para desbloquear oportunidades de crecimiento. Nos enfocamos en brindar capacitación especializada en materia aduanal, fiscal y de comercio exterior. Nuestro enfoque se centra en fortalecer las competencias técnicas y en impulsar la mejora continua de las empresas, ya sea a través de cursos públicos o privados, de nuestras reuniones técnicas o capacitaciones in-house. Nuestro compromiso es proporcionarte las herramientas necesarias para la mejora y corrección de tus operaciones de comercio exterior. Descubre cómo en TRC Group analizamos lo complejo y lo explicamos de manera sencilla. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Bienvenidos a esta primera reunión técnica de este año, de 2025. Antes de arrancar, aprovecho para felicitarles y desearles lo mejor a nombre de TRC Group para ustedes y sus familias y agradecer que nos acompañen el día de hoy. Para esta sesión vamos a estar platicando respecto a los nuevos retos que tenemos para el comercio exterior 2025. Tuvimos, como todos los años, un regalo por parte del SAT en donde estuvieron haciendo publicaciones de reglas de comercio exterior, ley de ingresos de la Federación, miscelánea fiscal y algunos otros. Todavía hace algunos par de días todavía nos bombardearon con algo de información de publicaciones, principalmente en los anexos de las reglas tanto de comercio como de la miscelánea fiscal. Para arrancar este webinar, como saben, les pedimos por temas de convivencia colocar sus dudas y preguntas dentro del chat y te pedimos cerrar el micrófono a efectos de que no se vicie el audio. Al final de la presentación tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Ahí con todo gusto lo vamos a poder atender y vamos a poder abrir micrófono. Todas las preguntas que no lleguemos a contestar por cuestiones de tiempo, con todo gusto las vamos a estar contestando de manera directa, siempre y cuando hayan dejado los correos de manera correcta en su registro, siendo que por ese mismo medio vamos a hacer la contestación a las preguntas. El día de hoy para este webinar está con nosotros Paloma Romero, que es gerente del área de consultoría. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y pues sí, iniciamos. Perfecto, muchas gracias, Paloma, gracias por acompañarnos. ¿Qué vamos a tener de contenido de información en este webinar? Vamos a platicar del decreto, de manera general, del decreto de cambios a la TIGIE, decreto IMEX, decreto de los estímulos fiscales para los activos fijos de maquiladora, un decreto que ya se había publicado hace un par de años, pero que extienden su vigencia y tiene ciertas modificaciones. Vamos a hablar de las reglas generales de comercio exterior aplicables para 2025, así como sus anexos, algunas reglas que nos pueden llegar a salpicar algo en temas de comercio exterior o nuestras operaciones relacionadas a esta en la miscelánea fiscal y, por último, ley de ingresos de la Federación. Bueno, para arrancar, vámonos con estos cambios que tuvimos prácticamente en el mes de diciembre, que nos sacudió de manera considerable los cambios que hubo tanto en los decretos para efectos de la tarifa como en el decreto IMEX, ¿no? Y también vamos a tocar los beneficios fiscales para efectos de las maquiladoras. De los primeros que tenemos, Paloma, es el decreto de la tarifa, ¿no? Algo que no nos lo esperábamos venir, algo que hubo un impacto significativo. Hubo 155 fracciones modificadas en cuestiones de su tarifa. Hubo un movimiento interesante respecto a los aranceles. Vemos que está muy tendiente, enfocada, mejor dicho, a todo el rubro textil. Tenemos capítulos 52, 55, 58, 60, 61, 62, 63 y 94, que son prácticamente capítulos relacionados a la industria del textil y confección, ¿no? Que de aquí, algo que debemos de considerar es que si bien esos capítulos entendemos que son por industrias del textil y confección, no solamente va a afectar a estas industrias. Hay que recordar que tenemos
industrias del mueble, industria automotriz, algunas industrias de productos diversos y demás que se van a ver afectados en sus actividades económicas derivado a estos cambios que se suscitaron. Estos cambios que tenemos a este impacto de las fracciones arancelarias, tenemos que hay un incremento a un 15% del arancel para 17 fracciones y 138 fracciones impactadas con un 35%, ¿vale? Una alza considerable, y esto a efectos de justificación por parte de la autoridad, nos establecen que es una medida de proteccionismo hacia la industria. Hemos visto en las conferencias muy atinadas desde mi punto de vista de lo que ha platicado desde el Secretaría de Economía, el secretario Marcelo Ebrard, en donde de manera muy clara y precisa dijo, vamos a proteger las industrias. Tenemos ciertos ejes rectores en donde están señaladas industrias que como autoridad vamos a tener que protegerlas y vamos a estar estableciendo medidas de manera lo más cautelosas posible para que no se vean afectadas derivado de la globalización, es decir, de la importación de mercancías. Esta modificación es una modificación temporal. La vamos a tener hasta el 23 de abril de 2026. Pues prácticamente se podría decir que es un poco tiempo, Paloma, pero al final el impacto Sí, económico claro, en la operación es bastante considerable porque las empresas no la veían venir, ¿no? es correcto. Y sobre todo para aquellas empresas que ya tenían algún compromiso comercial, que de la noche a la mañana se presentó este incremento, pues puede ser importante el impacto. Correcto. ¿Y qué de ello, de esta misma modificación? Pues bueno, hablando del objetivo que era proteger a la industria de sector textil y confección, pues bueno, nos pasamos a golpear a la empresa IMEX, ¿verdad? Hay que recordar Es que dentro de la estructura del decreto IMEX tenemos distintos anexos, ¿vale? El que conocemos de manera regular es el anexo 2, que es el que más suena porque nos habla de las mercancías sensibles. Pero también tenemos el anexo 1, en donde nos establece cuáles son las mercancías que van a estar prohibidas para efecto de una importación temporal, ¿vale? Al amparo de este programa. Esto lo tenemos en el decreto IMEX artículo 4 y es algo que toda la vida hemos tenido, pero realmente ya estábamos muy acostumbrados a no operar porque había anteriormente ciertas, y recuérdame Paloma, había ciertas fracciones creo que de alcohol, había algunas llantas y algunas ahí fracciones medio aleatorias, ¿no? Pero ahora dice, no, nos vamos a todo un paquete de fracciones arancelarias que prácticamente son 302 fracciones arancelarias en donde le dicen a la industria IMEX, al programa IMEX, no las vas a poder importar al amparo de tu programa. Y esto ahí sí llega a un impacto bastante significativo, porque ya no estamos hablando solamente de una medida fiscal, como pueden ser la certificación IBEYEPS, ¿no? Que, bueno, manejas el 16% bastante representativo para cuestiones de negocio, pero aquí nos impactan de manera considerable esta prohibición porque al no poderlo tener dentro del programa IMEX vamos a tenerlo que importar de manera definitiva. Al importarlo de manera definitiva vamos a tener que caer seguramente dentro de los ajustes que hubo del 15 y al 35% que acabamos de platicar. Entonces, ya le vas a sumar el 15 o el 35% del IGI, más el IVA del 16%, entonces empieza a hacer algo representativo, además que para muchas de estas industrias, pues ya no es posible subirse a la cadena de suministro IMEX de manera natural, porque al no estar importada la mercancía temporalmente y ser una mercancía en el que fuera el producto principal para el proceso productivo o bien de servicios, pues de manera natural no podríamos estar jugando a las operaciones virtuales, salvo que tuviéramos un esquema de proveedor nacional. Entonces, el impacto es considerable para distintas empresas. Tenemos que del capítulo 61 se adicionaron 113 fracciones arancelarias, del capítulo 62, 140 fracciones arancelarias y del capítulo 63, 49 fracciones arancelarias.
Estas son las 302 fracciones arancelarias en las cuales está prohibida de manera general la importación a través del programa IMEX. Un impacto que el día de hoy ya muchas empresas cercanas, clientes y empresas en general que nos buscan, pues están preocupadas porque tienen un impacto en su operación y por supuesto en el flujo, en la economía de la empresa. Gracias a Dios, Paloma, gracias a Dios, unas semanitas después como que economía dijo, chin, como que no fue tan sencillo, ¿no? Hacer esto. O sea, creo que sí le voy a pegar a más de uno y nos sacan este oficio. Si me ayudas a platicarlo, por favor, que creo que es nuestro salvavidas temporal. Que hay una parte que quiero pelotear contigo porque no está muy clara, pero adelante, por favor. Claro que sí. Sí, afortunadamente el 13 de enero la Secretaría de Economía publica en SNICE un oficio donde nos indica que es posible sobre ciertas mercancías, siempre y cuando estén clasificados en el capítulo 61, 62, 63 y un par de subpartidas del capítulo 94. ¿Esto qué implica? Que, pues bueno, sí podrá ser posible para las empresas CIMEX realizar la importación de estos productos, pero siempre y cuando tengamos el cumplimiento de 3 requisitos principales. Identificación de empresas, no encontrarnos en un procedimiento ni de suspensión ni de cancelación. Punto número 2, haber presentado el escrito del famoso apartado C del anexo 24, donde nosotros otorgamos acceso en línea a la autoridad, o bien entregarlo si fuera necesario. Y por último, las mercancías que hayan importado en el ejercicio inmediato anterior, en el 2024. Entonces, si hubiera alguna fracción arancelaria que se pudo haber afectada, pero no lo importamos en el 2024, pues bueno, no vamos a poder aplicar este beneficio. Para poder aplicar el beneficio, tenemos que presentar un escrito libre. Este escrito libre obviamente tiene que cumplir con todas las formalidades que nos considera las reglas de Secretaría de Economía. Adicionalmente, enlistar las fracciones arancelarias y nos permiten presentarlo tanto por correo electrónico como de manera presencial en oficialía de partes. Que bueno, para muchas empresas que el plazo de resolución es de 15 días hábiles, pero Secretaría de Economía, previa revisión de la documentación y del propio escrito, nos puede emitir un requerimiento y nosotros tendremos 5 días hábiles para contestarlo. En caso de que la autoridad reconsidere no cumplimos con el requerimiento de autorizar el beneficio, y es bien importante, no vamos a poder solicitarlo nuevamente. Entonces, en el momento en que la autoridad, durante estos 6 meses, porque la vigencia de este oficio es durante 6 meses, queramos hacer un segundo intento por ingresar esta solicitud, ya no lo vamos a poder efectuar. Sí, que ahí es un tema bastante leonino, quisiera llamarlo así, porque la autoridad está siendo un tanto brusca al decir de, si no cumples, y no te doy la autorización, entonces ya no vas a tener una segunda oportunidad, lo cual hay que tener mucho cuidado cuando hagamos este escrito, no solamente en la parte de cumplimiento de los 3 puntos que señala Paloma que el oficio te establece, sino incluso desde la propia formalidad del escrito. Aquí te están hablando de manera general si cumples o no cumples, con los requisitos de formalidad de escrito más los 3 puntos señalados. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado en cómo vamos a presentar este escrito. Hay un punto también que señalabas, Paloma, que
que me llama la atención porque no sabemos a ciencia cierta hacia dónde vamos. Y te dice que el oficio tiene una vigencia de 6 meses. Deberemos entender que estos 6 meses es para efecto de una ventana de tiempo que nos da el beneficio para poder importar como empresa IMEX, o es 6 meses de vigencia para que las empresas que lleven a cabo su registro dentro de este periodo de tiempo van a poder continuar a hacer operaciones hacia futuro, o bien este periodo de tiempo va a estar de algún modo ligado con la temporalidad que tiene la tarifa general de los impuestos respecto a el alza de los aranceles, que yo sé que esa va hacia abril de 2026, pero que vaya de algún modo ahí algún ajuste a decirte que que la gente registrada va a poder importar hasta en tanto no hay una modificación. Está un tanto ambiguo. No sé si al día de hoy, hasta al menos hoy en la mañana, hayas visto que se haya pronunciado Secretaría de Economía respecto a algo de esto. Sí, todavía no se ha pronunciado. Esperemos que, como se cayeron en cuenta, próximamente también caigan en cuenta para efectos de precisar el alcance de este oficio. Ok, bueno, pues a todos los que están ahorita conectados, lo mejor es que nos apuremos a hacer Sí. este escrito, hagamos la solicitud, seamos muy cuidadosos en la estructura del escrito, los documentos que vamos a acompañar, los archivos, dentro del propio oficio, que con todo gusto lo van a poder descargar dentro de la sección de reuniones técnicas en nuestra página, y que bueno, que seguramente está por ahí arregado en los distintos grupos de WhatsApp que existen. Pero hay ciertas precisiones que te hace en relación a cómo presentarlo. Si es por correo electrónico, no debe de pesar más de 20 megas. Si excede de 20 megas, podrás enviar distintos correos, debiendo que, cuidado, esto a experiencia de otros trámites en administraciones pasadas, son de los puntos que ha habido problema en donde la autoridad te dice, oye, me tienes que mandar los distintos correos numerados o foliados para yo poder relacionar la promoción. Aquí el problema es que a veces le llegaba el 1, el 2, el 5 y no llegaba el 3 y el 4, o llegaban a destiempo, o uno se iba a spam. Hay que tener mucho cuidado, y a título personal, lo mejor es, vamos, hacemos la gestoría de manera presencial, tenemos nuestro sello y ya lo tenemos de manera física. Si queremos reforzarlo enviando en alguno de los correos electrónicos que lo señala, bienvenido, ¿vale? Otra opción que te da es que si pesa más de 20 megas y quieres evitarte la segmentación de la documentación, vas a poder estar adjuntando una liga de alguna nube para que ellos puedan hacer la descarga, debiendo darle, en su caso, usuario y contraseña, o darle el acceso libre para que lo puedan descargar. Y punto importante, te dice, la información que me proporciones a través de una de estas ligas deberá de estar vigente, la conexión o la liga, durante el periodo del trámite. Por lo tanto, si nosotros damos una autorización y esta vence a los 5 días cuando tenemos que el trámite es de 15 días hábiles, la autoridad te lo va a desconocer y te lo va a rechazar. O bien, cuando existan modificaciones constantes a la documentación de este link, también te dice la autoridad que te lo va a rechazar. ¿Okay? Entonces, hay que leer muy bien este oficio. Cualquier cosa que necesiten, con todo gusto les podemos apoyar con la gestión o asesorándole, pero soy muy reiterativo, tengan mucho cuidado porque es one shot. O sea, aquí solo tenemos una oportunidad para hacerlo dentro de 6 meses, y después de 6 meses no sabemos qué vaya a pasar. ¿Sí? Es correcto. Paloma, ¿algo adicional sobre este punto? No, creo que es bien importante. Por ahí nos preguntan en el chat si se encuentran suspendidos de la certificación OEA, pueden solicitar este beneficio. Rápidamente, o sea, el oficio indica registro en el esquema de certificación de empresas.
No está haciendo de manera específica la aclaración si solamente se trata de certificación de IVA o de OEA o ambas. Está amplio y pues tendríamos que considerar que sí, efectivamente, si no contamos, si estamos en un proceso de suspensión o de cancelación tanto de SIVA como de OEA, no podríamos estar solicitando este beneficio. Correcto, correcto. De hecho, aportando el propio decreto IMEX, cuando te habla de empresa certificada, te establece que será toda aquella que sea emitida y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya sabemos que su órgano desconcentrado es el SAT, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria. Entonces, no existe una distinción tal cual. Hoy en día, dentro del propio decreto, te dice que son las que autorice la Hacienda. Por lo tanto, como bien comenta Paloma, nos impacta para OEA, nos impacta para programa IMEX. Aquí nada más hay un supuesto, y me voy a adelantar un poco porque es algo que queremos comentarle para el tema de anexo 24, y sé que tenemos corto el tiempo, así que voy a ser lo más breve posible. Deberíamos estar entendiendo que hay distintas certificaciones dentro del esquema integral, ¿ok? Y hay certificaciones que no necesariamente están ligadas con un programa IMEX. Hay que tener cuidado ahí. Tenemos esquemas como comercializador importadora, que es un esquema de seguridad, pero no es el operador económico autorizado. Tenemos revisión en origen, tenemos garantías, tenemos distintas que no necesariamente van relacionadas con el programa IMEX, y deberíamos de entender que las certificaciones a las cuales la autoridad nos genera esta obligación de no estar suspendidos o en inicio de procedimiento de cancelación son aquellas con las cuales existe una relación directa con el programa IMEX para efectos de su operación y sus beneficios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque por ahí están saliendo algunos criterios, sobre todo en el anexo 24, que prácticamente es para todas las certificaciones que puedan existir, aun y cuando no sean programa IMEX. Entonces, tengan cuidado con esta parte, y la precisión esta era respecto al esquema integral de certificación. Vámonos al siguiente punto. Aquí, de manera muy concreta, hay que recordar que teníamos, para efectos de impulsar a las inversiones extranjeras directas o incluso a la inversión ya posicionada en territorio nacional, con un estímulo fiscal para las empresas maquiladoras que importaran activo fijo. Lo que otorga este beneficio es poder hacer una deducción casi inmediata de los activos fijos que se fueran a importar. Esta publicación o este decreto fue publicado en octubre de 2023 y se ha venido actualizando. Ahorita nos dice que este beneficio se va a ampliar hasta 2025, prácticamente durante todo este año, y vamos a poder tener estos beneficios de reducción acelerada de nuestros activos fijos. Dentro de este mismo decreto hay ciertos sectores, ciertas maquinarias un tanto enfocadas a ciertos sectores en los cuales van a poder entrar este beneficio: tema de alimentación humana o animal, farmacéuticas, componentes eléctricos, computadoras, automóviles, camionetas, equipo electrónico relacionado para la dirección, suspensión de frenos, sistemas de transmisión de asientos, etc. Incluso tema de aeronave, trenes, barcos y demás medios de transporte. Si nosotros dentro de nuestra organización se está pensando hacer una inversión de activo fijo, les recomiendo que hagamos una revisión de este decreto de estímulo fiscal para ver cómo podemos obtener este beneficio para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Vale? Ahora bien, esos son de manera general las publicaciones de actualización que tenemos, que no estaban directamente ligadas con las reglas, pero que eran necesario poderlas platicar el día de hoy. Claro. Y ahora sí, Paloma, vamos a entrar a las reglas generales de comercio exterior. La vamos a seccionar dependiendo cuál fue su afectación, adicionadas, derogadas o cambios. Si te parece bien, vamos a empezar con las adicionadas y te pediría que me apoyaras a platicar sobre estas. Claro que sí. Pues bueno, básicamente se adicionaron 2 puntos. Uno, dentro de los acrónimos hacen la integración de un nuevo concepto que se llama multi-EPS.
que básicamente es la declaración informativa múltiple del impuesto especial sobre la producción y servicios. Hay que recordar que este nos sirve para presentar nuestra declaración para el impuesto, para el IEPS, y esto solamente siempre y cuando nos veamos nosotros implicados. O sea, es decir, que la importación que hagamos de estos productos tengamos que realizar este pago y que por lo tanto lo vamos a considerar. Ahora, para efectos de este trámite o esta declaración en particular, sí es bien importante comentar que en lo que se revisó en los cambios de las reglas, por el momento no existe una referencia directa. Seguramente va a venir comentado en algún trámite del anexo 1, estaremos al pendiente. El anexo 1 no se ha publicado todavía, tenemos la publicación de todos los anexos a excepción del 1, y el anexo 1 vienen integrados todos los formatos derivados para diversos trámites. Entonces, es probable que por ahí veamos la referencia para nosotros poder comprender cuál es el motivo de la inclusión de este acrónimo. Y en segunda instancia, pues bueno, nos integran la regla 3318, que implica la solicitud de autorización para la donación de mercancías importadas temporalmente al fisco federal. Entonces, aquí, pues bueno, la autoridad va a poder, toda la mercancía que se haya importado temporalmente, que se encuentre en el fisco federal, pues bueno, vamos a poder solicitar su correspondiente autorización para donación. Esto, pues bueno, seguramente como parte de alguna estrategia política Sí, para fin de que, pues bueno, toda esta mercancía pueda integrarse Básicamente esos fueron los 2 puntos que se añadieron. correcto. Y aquí nada más como complementar la 3318 cuando te hablas sobre donación de mercancías al fisco que es importada temporalmente. Ojo, no es todo, ¿eh? Aquí nada más vamos a poder hacer la donación de maquinaria y equipo obsoleto o desperdicios, ¿vale? No vamos a poder hacer la donación de cualquier mercancía importada temporalmente. Paloma, ahora vámonos con las derogadas. No son tantas. Son tantas, son algunas fracciones arancelarias interesantes porque varias son relacionadas con agentes aduanales. Si me ayudas también, por favor. Sí, claro que sí. Sí, efectivamente, 2 reglas, la regla 1.4.11 y la regla 1.4.13, relacionadas al agente aduanal sustituto, fueron derogadas. Principalmente esto ya va relacionado a un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial que deriva de la aplicación, bueno, de toda la tramitología correspondiente a los agentes aduanales sustitutos. Estas 2 reglas ya quedaron. Punto 2, que es el garantía de pago de contribuciones de las mercancías del anexo 2, que, pues bueno, establecía la obligación de efectuar el pago de contribuciones de mercancías sensibles a través de una póliza de fianza. Que bueno, en la práctica no se va a cabo. Y también la regla 4.4.4, que fue la exportación temporal de ganado y mercancías de investigación. Estas 4 reglas son derogadas. Perfecto, muchas gracias, Paloma. Luego vamos con las demás reglas generales que fueron cambiadas, pero antes de pasar a estas, quisiera nada más darles un poco de información respecto a nuestras membresías y la próxima sesión que tendremos. En un segundito y se las comparto. En el comercio exterior, estar actualizado no es solo una ventaja, es una necesidad. Con nuestras membresías de reuniones técnicas, tendrás todo lo que necesitas para crecer profesionalmente. Buscamos proporcionarte recursos confiables y actualizados. Optimizar tus operaciones diarias con herramientas prácticas. Reconocer tu tiempo invertido con acreditaciones curriculares. Ofrecerte perspectivas de expertos de TRC y otras firmas. Y conectarte con una comunidad de profesionistas apasionados como tú. Desde estudiantes que buscan complementar su aprendizaje, hasta profesionales comprometidos con la excelencia, nuestras membresías ofrecen algo para todos. Con la membresía Starter obtendrás grabaciones y materiales de nuestras reuniones técnicas. Un newsletter mensual con consejos prácticos y estrategias clave.
Actualizaciones express con cápsulas que analizan las últimas novedades del DOF, SNIS, SAT, ANAM y CONAMER. Capacitaciones online a costo preferencial, donde obtendrás certificados que avalan tu aprendizaje. Acceso exclusivo a nuestra comunidad TRC, un espacio para conectar y crecer. Y sesiones interactivas en nuestros miércoles conectados para resolver tus dudas en tiempo real con nuestros expertos. Con nuestra membresía Essential tendrás beneficios adicionales como descuentos especiales en nuestros servicios. Capacitaciones online, sin costo adicional. Reuniones técnicas extraordinarias con especialistas externos que también abordarán habilidades prácticas como soft skills. Prioridad en la resolución de dudas durante los miércoles conectados. Y acceso a recursos especiales como plantillas, blogs especializados y formatos diseñados para optimizar tus procesos y mantenerte a la vanguardia. ¿Estás listo para avanzar hacia la excelencia en el comercio exterior? Contrata en enero y obtén un 20% de descuento en cualquiera de nuestras membresías. Contáctanos. Perfecto. Les recomiendo mucho que puedan ingresar a estas membresías. La realidad es que se está trabajando bastante y hay mucha información de calidad. La verdad está bastante padre porque no es solamente una membresía para efectos de capacitación, sino realmente hay muchas herramientas y mucho contenido adicional que les va a ayudar en sus actividades del día a día. Y aprovecho para invitarles la sesión extraordinaria que vamos a tener este mes. Vamos a platicar sobre cómo liderar equipos multiculturales en logística y aduana. Vamos a tener de invitado especial a Norberto Rodríguez como Trade Compliance and Operation, quien ha tenido la oportunidad de liderar en distintas empresas transnacionales equipos multiculturales, ¿no? Teniendo incluso hasta más de 100 personas en 5 países distintos, con 3 idiomas distintos, el cargo de la logística y aduana. Entonces va a ser bastante interesante porque aquí vamos a desarrollar no solamente la parte técnica, sino también ver cuáles son esas herramientas soft skills que nos permite mejorar nuestro liderazgo. Ojalá nos puedan acompañar. Va a ser el 29 de enero de 10 a 11:30. ¿Vale? Pero bueno, terminando los anuncios, el cual agradezco su tiempo, nos vamos a las reglas que han sufrido un cambio. Vámonos a los cambios generales. Primero, las reglas entraron al 1 de enero del 2025 y de manera bastante interesante ya te acotan que es al 31 de diciembre de 2025. Acuérdense que hubo periodos en donde pues, entra en vigor, pero hasta cuándo concluye no sabemos, hasta donde se les ocurra publicar la siguiente. Pero entonces ya conforme han venido otros ejercicios, vemos que ya de manera muy digamos, muy calendarizada, todos los diciembres vamos a tener nuestra publicación de reglas, ¿vale? Entonces, antes de cortar el pavito de este año, en diciembre, el 24 seguramente, o el 25, nos van a estar publicando las nuevas reglas. Hubo cambios generales de la redacción. Realmente la modificación a reglas 2025 no es tan grande. Hay ciertas precisiones que hacen en cuestiones de redacción y de referencias. Muchas de las referencias que se tienen es para cuestión de los formatos y fichas de trámite. Los que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en sesiones pasadas, pues prácticamente les diagramamos todos los cambios que hubo en cada una de las reglas, cada uno de los formatos. Y de todas maneras les traemos unas tablas buenísimas que van a poder consultar, porque ojo, hoy en día hay algunas que ya fueron publicadas, hay otras que todavía no están actualizados y los formatos ya cambiaron, entonces hay que tener cuidado. Hacen cambio de referencia del SAT por la ANAM, cuestiones que puede parecer bastante genérica o algo sin importancia, sin embargo va a depender de la regla, procedimiento u objeto de la regla, ver realmente qué tanto impacto pueda llegar a tener para efectos de aplicación o cumplimiento. Entonces, échenle una revisión de manera correcta. También algo interesante, que es algo que ya habíamos platicado el año pasado y ya se está empezando a gestionar, y es esta transición más notoria respecto a la infraestructura del SAT con la ANAM. Ya se elimina en varias referencias de las reglas las gestiones o actividades que se hacían a través del portal del SAT. Ahora te lo refieren que es en el portal de la ANAM o en su caso en ventanilla digital.
¿vale? Entonces, hay que estar muy al pendientes, hay que estar revisando el portal de la ANAM, cómo se va desarrollando, qué información nueva tiene, porque ya no va a ser el SAT en muchos casos, sino nos vamos directamente a la infraestructura y página de la ANAM. Como de la información general, que realmente es algo pequeño, pero se adiciona, ¿no?, el producto ya denominado como tableta electrónica, las tablets, como listado de las mercancías que se integran en el equipaje de pasajeros de viajes internacionales, así como para efectos de los capitanes, pilotos y tripulantes de los medios de transporte aéreos y marítimos. Entonces, el iPad, bueno, perdón, ese fue más como anuncio. La tablet electrónica ya está establecida como parte de nuestro equipaje para viajes internacionales, ¿vale? Hablando de todo este tema de las referencias y cambios generales, sufrimos cambios en la regla 1.2.2, en donde nos habla de la presentación de promociones, solicitudes, avisos. Y tenemos ahí relacionado un boletín, ¿vale? Que esto le voy a pedir a Paloma que me ayude a explicarlo, y que nos comente a detalle cómo va a ser esta afectación y las connotaciones que debemos de considerar. Claro, creo que, bueno, esta regla 122 nos ha mencionado de manera histórica que todo escrito o promoción escrito libre debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 18, 18A y del Código Fiscal, inclusive 19. Sin embargo, ¿qué hemos identificado? Pues bueno, la autoridad ha identificado que los escritos no siempre vienen con todos estos requisitos. Y si bien es cierto, ya existe la referencia en Código Fiscal, lo que añadieron fue precisar punto por punto y la autoridad lo considere como válido. Es bien importante comentar básicamente si estos no contienen los requisitos de las formalidades del artículo 18 y 18A, la autoridad podría requerirnos y obviamente demorar cualquier trámite. Entonces, en este caso sí es importante que se den la oportunidad de revisar esta regla y cuando sea necesario, pues bueno, validar que efectivamente estemos cumpliendo con estas formalidades. Punto número 2, en esta misma regla adicionan un párrafo donde nos indican lo siguiente. Como ustedes han visto desde el año pasado, hay muchos trámites que antes se presentaban en oficialía de partes y ahora se tienen que presentar por ventanilla digital. Y esto implica que en muchas de las ocasiones, y lo hemos visto, no siempre los trámites se encuentran actualizados en BUSEM. No existe la posibilidad de presentarlos por esa vía. ¿Qué nos dice la autoridad con la adición de esta regla? Es que en caso de nuevos trámites, ojo, nuevos trámites, no se encuentren habilitados en los medios electrónicos, ventanilla digital o portal del SAT, tenemos la obligación de seguir cumpliendo con el trámite, pero lo podemos presentar en oficialía de partes. Entonces, si bien es cierto, ya es algo que venimos haciendo desde hace muchos años, aquí ya lo precisan de manera clara y concisa, adicionando este párrafo en la regla 122. Y también otro punto importante que nos va a ser como parte de nuestra rutina es estar al pendiente de las publicaciones de la página de la BUSEM, porque en la página del BUSEM nos van a estar notificando aquellos nuevos trámites que ya se encuentren liberados. Es decir, que ya podamos nosotros poder presentarlos directamente en BUSEM. De hecho, el 2 de enero publicó una hoja informativa donde nos enlista todos los trámites que ya podemos efectuar ante la GACE, a través de ventanilla digital, sin tener que presentarlos en oficialía de partes, y que curiosamente en los formatos de las fichas de trámites nos indican que solamente se presentan por BUSEM. Seguramente existirán otros donde vamos a tener que recurrir a presentarlos en oficialía de partes, pero es bien importante no perder de vista esas publicaciones para efectos de que ustedes tengan la certidumbre de qué trámites ya pueden presentar en BUSEM y cuáles todavía tendríamos que presentar en oficialía de partes.
Y otro punto importante, pues bueno, el 7 de enero de este año, buscan que va a haber una ventana de mantenimiento que es necesaria para efecto de todas sus adecuaciones de infraestructura, y esta ventana de mantenimiento va a efectuarse del 2 al 8 de febrero. Son 7 días. Durante ese tiempo va a ser va a ser imposible en algunos casos presentar algún trámite o inclusive llevar algo. De ser necesario, cada dependencia nos va a notificar de los medios alternativos para presentar los trámites correspondientes. Y en este caso, con respecto al despacho aduanero, pues bueno, va a operar bajo el esquema de contingencia. Seguramente vamos a urgencia para estar al pendiente. Y por otro lado, pues bueno, sí sería necesario que previeran este tiempo para efectos de presentar los trámites que consideren necesarios antes del 2 de febrero o en su caso esperarse un poquito después para evitar cualquier demora. Por favor, cualquier trámite que presenten es necesario que mantengan el acuse, el folio. Es probable que algunos desaparezcan de trámites subsecuentes, pero bueno, importante tomar en cuenta esta ventana de tiempo, y en caso de cualquier situación, reporte o duda, pueden presentar un caso en mesa de ayuda en el teléfono que ahí viene en nuestra pantalla o bien a través de correo electrónico. Ok. Dentro de los cambios presentados, pues bueno, vamos a enlistar aquellos cambios más relevantes. Primero que nada, tenemos cambios relacionados a los recintos fiscalizados y recintos fiscalizados estratégicos, donde, pues bueno, algunas reglas se vieron modificadas con respecto a la operación de estos recintos. Y como bien comentó en un inicio Raúl, pues bueno, básicamente lo que hacen es aclarar los medios de presentación o la información relacionada, ya sea a través de BUSEM o a través del portal de la NAM, y precisa de forma mucho más concreta la competencia de la NAM como autoridad para llevar a cabo la gestión de estos trámites. Correcto. Por otro lado, tenemos los recintos fiscalizados estratégicos, donde ya nos están indicando el requerimiento de presentar la declaración de fracción arancelaria, NICO, descripción de mercancías, para la introducción o extracción, así como el valor correspondiente. Sí, aquí uno de los detalles, creo que se congeló un poquito Y por otro lado, el correo sí. Perdón, Sí. que creo que tenemos aquí un desfase de audio, una disculpa. Nada, para continuar, otra de las modificaciones que se presentó para recinto fiscalizado estratégico es el tema de la temporalidad. Hay que recordar que el fiscalizado estratégico ha venido disminuyendo su temporalidad. Antes lo teníamos a 60 meses. En 2023 se hizo una modificación a 24 meses, ¿no? Que traemos dentro de transitorios una precisión respecto al plazo de temporalidad que le aplica hoy en día a las mercancías. Y en tuvimos dentro de las reglas 4.8 una precisión para señalar que aquellas empresas que operen bajo este régimen, que vayan a importar mercancías para efectos de un almacenaje, custodia, distribución de mercancías del capítulo 60 al 64, únicamente van a estar en una temporalidad de 3 meses bajo este régimen. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy alertas porque estamos hablando de una temporalidad bastante baja. Prácticamente lo que la autoridad quiere, principalmente el SAT junto con la NAM, porque aún ambas tienen ahí relación en su administración, es
el tener este régimen únicamente para los efectos o prácticas necesarias y evitar el mal uso. Entonces, textil, confección, creo que tal le pegamos un poco al calzado, únicamente van a poder estar 3 meses bajo este régimen aduanero, ¿vale? Hay que tenerlo en consideración. Posteriormente tuvimos cambios en las reglas en lo referente al PAMA, este procedimiento administrativo en materia aduanera. Tuvimos 2 cambios en 2 reglas. Primero, se hace una precisión bastante general de la regla 3714 para añadir el nuevo título o texto que es el cómputo de vías para ofrecer pruebas y alegatos dentro del PAMA. Prácticamente es una corrección al mote, al título, no hay modificación dentro del texto. Cosa contraria de la regla 3715, que esta nos habla de la sustitución de embargos precautorios de las mercancías. Esta tiene un pequeño cambio que puede generar un gran efecto, ¿vale? El cual ahorita se los vamos a explicar y de todas maneras vamos a estar platicando y vamos a mandarles un documento a través del análisis que haga el equipo del área legal, que está conformado en sociedad con el despacho Consorcio Jurídico Aduanero, para ver el alcance de esta modificación. ¿Qué cambia? La referencia. La referencia al artículo 151 de la ley aduanera. Anteriormente establecía, ¿vale?, que se iba a poder hacer sustitución de embargo en términos del penúltimo párrafo, ¿vale? Y ahora le quitan el penúltimo, le dejan en el último párrafo. ¿Qué es lo que cambia? Para empezar, en el penúltimo párrafo teníamos todos los supuestos que establecía el 151 como PAMA, que si en caso que cayéramos en esos supuestos, ¿no?, de la fracción 1 a la fracción séptima, el medio de transporte iba a quedar como garantía del interés fiscal. ¿Okay? Ahora, lo que hacen, al ser una nueva referencia, únicamente nos vamos a 2 fracciones. En el último párrafo nos habla de la fracción tercera, que te dice que cuando no se acredite con la documentación aduanera las mercancías que se presentan al despacho. Y cuarto, que cuando con motivo de reconocimiento aduanero o verificación de mercancías en transportes se detecte que hay mercancía excedente. ¿Cuál es esta gran diferencia? Que te dice que cuando caigan en alguno de estos 2 supuestos, fracción tercera y fracción cuarta, el resto del embarque, ¿vale?, es decir, lo efectivamente declarado y documentado, va a quedar como garantía del interés fiscal derivado de aquella mercancía excedente o que no pudo comprobar documentalmente su legal estancia o tenencia o procedimiento del despacho, ¿vale? Y te hace la precisión, salvo que sean empresas IMEX. Las empresas con programa IMEX únicamente se procederá al embargo en relación al excedente de la mercancía no declarada y les va a permitir de inmediato la salida del medio del transporte y el resto de la mercancía que está correctamente declarada. De manera general, ¿cómo debemos de entender esto? Que si nosotros estamos haciendo una operación de importación, por ejemplo, y nos detectan mercancía no declarada, no vamos a poder hacer la sustitución, la salida de la mercancía, la liberación de la efectivamente declarada, porque esta se queda como garantía del interés fiscal. Entonces, todo el embarque lo vamos a tener detenido, debiendo utilizar o pudiendo utilizar distintos mecanismos que nos permite la propia ley y reglas. Pero de manera general, se va a detener todo el embarque. Si eres IMEX, únicamente se va a detener la mercancía excedente y el medio de transporte, como toda la demás mercancía declarada, va a salir de la aduana. Reitero, este excedente no declarado incluso por empresas IMEX podrán ser objeto de alguna regularización conforme ley aduanera y reglas de carácter general. Entonces, es importante considerarlo porque eso tiene un impacto representativo
en nuestra operación en dado caso que caigamos en alguno de estos supuestos del 151 de la ley aduanera. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos las cuentas de garantía, cuentas aduaneras en garantía y cuentas para la garantía del interés fiscal equivalentes a depósito en cuenta aduanera en garantía. Paloma, a ver si ya estás por ahí y ya me escuchas. ¿Me ayudas con esta lámina, por favor? Claro que sí. Muy bien, pues bueno, si recordamos con respecto al año pasado, en la regla nos enlistaban ciertos bancos donde podíamos solicitar la apertura de este tipo de cuentas. Sin embargo, con la modificación a las reglas del 2025, eliminan este listado de instituciones y por lo tanto nos va a permitir nosotros revisar, demandarlos en el portal del SAT, pero para poder nosotros validar que efectivamente podamos contar con este apoyo directamente de la institución de crédito. Ahora bien, también se adicionó que las instituciones de crédito ya no solo solicitarán la apertura de cuentas, sino ahora su renovación para cuentas aduaneras y cuentas aduaneras de garantía. Entonces, es posible que, bueno, en dado caso de que sea necesario, pues bueno, ya también va a ser requerido presentar la renovación. Ahora, también dentro de la reforma que se generó en este rubro, tenemos la regla 1626, donde nos precisa que las forzosamente con lo establecido en la ley aduanera y en su caso la aplicación de multas. Si bien es cierto, ya se consideraba como algo implícito dentro de la operación de este tipo de cuentas, pues bueno, ahora ya no lo aclaran de forma mucho más precisa y establece como competencia a la ACNE para efectos de la presentación de presentar una contestación correspondiente. Ahora bien, pues bueno, tenemos las modificaciones que se efectuaron y que inciden directamente al programa IMEX. Y uno de los más interesantes es la propia regla 1610, donde nos elimina el beneficio de activo fijo. No sé qué opinas, Raúl, al respecto. Gracias, Paloma. Pues mira, creo que ya era necesario que quitaran este párrafo. El párrafo ya está un tanto obsoleto. Hay que recordar que en su momento las empresas IMEX no hacían el pago, bueno, las empresas maquiladoras no hacían el pago del IGE al momento de importación del activo fijo. Posteriormente, muchas de las del activo fijo ya se fue por una estrategia arancelaria al 0%. Estamos hablando de una regulación o un supuesto aplicativo de prácticamente 24 años. Ya mucha mercancía ya está depreciada, está obsoleta. Entonces simplemente te dicen, oye, eliminan el hecho de que si tú habías pagado IGI en una operación de importación temporal de activo fijo, ibas a poder hacer la compensación. Situación que ya se elimina, transcurso el tiempo, no le veo mayor complicación. Y luego se elimina, lo que sí es punto a considerar, se elimina el beneficio para aplicar la tasa PROSEC en cambio de régimen. Aquí tendríamos que irnos con pinzas para ver exactamente hasta dónde esta eliminación nos puede ser aplicable, porque en la realidad la operación sí nos permite hacer la aplicación de un programa PROSEC junto con un programa IMEX, es decir, una importación temporal. No obstante, hay que recordar que durante la administración anterior se emitió un comunicado, bueno, era un transitorio de las reglas de economía, reglas y criterios, en la cual establecen que todos los boletines circulares y criterios emitidos antes de esta publicación general iban a derogarse. Y dentro de esos boletines y criterios había uno que había expedido Secretaría de Economía donde autorizaba la importación de activo fijo, equipo y herramientales al amparo del programa PROSEC. Vemos también que dentro de las actualizaciones y modificaciones a la tarifa y al programa PROSEC,
hay ciertos activos que sí se encuentran y hay otros que no se encuentran. Entonces, de manera general, no lo vamos a poder aplicar. No obstante, yo les recomendaría que en el caso que vayamos a hacer esta operación, igual hagamos una revisión para ver hasta dónde pudiéramos o no aplicarla, ¿vale? Posteriormente tenemos dos reglas adicionales, 436, 438, que básicamente es actualización de números de formato, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Ahorita les vamos a presentar la tabla que se le hizo para que tengan una mayor referencia. Ahora, vámonos con la parte, Paloma, de empresas, operaciones de mensajería y paquetería, ¿no? Una operación que ya nos habían señalado desde la administración pasada que lo iban a cambiar. Iba a haber mucha más regulación y mucha más restricción derivado de las prácticas que se había detectado principalmente con el e-commerce, y es algo que hemos platicado en distintos pasos, Sí, claro. distintas sesiones, y ahora nos hacen cambios a distintas reglas, ¿vale? Si gustas, adelante, apóyanos con tus comentarios, por favor. Sí, fíjate que uno de los puntos que partimos con respecto a empresas de mensajería y paquetería viene desde la definición propia. En las reglas del 2024 aclaraban de forma precisa que una empresa de mensajería y paquetería es una persona moral para que se pueda realizar, para que se puedan integrar tanto personas físicas como morales. Entonces, esto va a implicar que a todas aquellas personas físicas y morales que tengan por actividad económica la paquetería o mensajería, van a tener que llevar a cabo el cumplimiento de todas las reglas correspondientes. Uno de los viene a la referencia de la renovación por un plazo de 2 años, pero sí continúa el mismo plazo dentro del formato. O sea, la referencia fue solamente redacción en la regla, pero en el formato lo vamos a seguir viendo aplicado. En la regla 374 adicionan a GASE para efectos de la supervisión de obligaciones. Anteriormente no se encontraba establecido y precisan que se debe presentar un escrito ante la aduana para efectos de permitir el acceso a su sistema de análisis de riesgo. Muy similar al famoso apartado C del anexo 24, pero pues bueno, estas empresas, y aquí hay empresas de mensajería y paquetería, tienen hasta el 31 de enero para presentar este escrito. Entonces, es importante que lo consideren. Obviamente, si con todo gusto podemos apoyarlos para llevarlo a cabo. Y por último, la regla 3734 se añade como causal de cancelación que no se realice el despacho aduanero bajo el procedimiento simplificado por lo menos 5 veces al mes durante los últimos 6 meses. Es decir, tiene que haber 5 operaciones bajo el procedimiento. Bueno, creo que por ahí se le fue el audio a Paloma. Si me permiten, continúo. Una disculpa por los detalles técnicos. La regla 3734 nos habla de las causales de cancelación y simplemente nos dicen que si no se realiza el despacho aduanero en términos de la regla 375, que es operaciones simplificadas de las empresas de mensajería y paquetería, por lo menos 5 veces durante los últimos 6 meses, será un motivo de causal de cancelación, ¿vale? Entonces, fomentan que se lleven a cabo las operaciones. Relacionadas a esta operación de procedimiento simplificado, hubo también cambios que ya veníamos venir. El primero es, te dice que no va a ser necesario la inscripción al padrón de importadores cuando se estén llevando a cabo operaciones con un valor, ojo, inferior a $1,000, ¿vale? Anteriormente lo teníamos a $2,500, ahora lo disminuye. Por lo tanto, todas las operaciones que hagamos a través de estas empresas con un valor arriba de 19, 20 mil pesos,
vamos a tener que utilizar un padrón de importadores y vamos a tener que estar registrados y hacer las actividades correspondientes, además de estar declarando los identificadores señalados en el anexo 22. Asimismo, nos están haciendo la prohibición bajo este procedimiento de la importación de mercancías del capítulo 88, ¿vale? Así también nos hacen la limitación para aquellas que tengan cuota compensatoria. En su momento nos hacen precisión respecto a aquellas que tengan regulación y restricción arancelaria. Y otro punto importante, aclaran, mejor dicho, que no se va a poder hacer el despacho de la mercancía a través de esta empresa para efectos del uso del procedimiento simplificado cuando previamente la mercancía haya sido ingresada a depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico, ¿vale? Entonces, punto importante, seguimos con estos regímenes nube teniendo cada vez más controles y más bloqueos. Hay que tener en consideración, sé que muchas de las empresas que están hoy en día aquí no utiliza tanto este esquema o no, al menos en el día a día, pero hay que tener en consideración por aquellos bomberazos o muestras que luego traemos. Luego, ¿qué nos dice la regla 3735? Que nos habla sobre la determinación de contribuciones a la importación, ojo, en procedimiento simplificado. Aquí nos hacen los famosos ajustes que ya veníamos viendo. Para empezar, se elimina la posibilidad de poder hacer la importación de procedimiento simplificado con el pago de tasas globales en operación cuyo valor es inferior o superior a $1,000. Tenemos que la aplicación de la tasa le llaman universal en los pedimentos globales, o perdón, la aplicación general para todos es del 19% para este tipo de operaciones. Y te dice que para operaciones cuyo valor, ojo, sea menor a $1 para ciertos tratados, estos no se verán afectados ni en el pago de IGI ni IVA. Pero sí vamos a tener que estar pagando un DTA como una cuota mínima. Y tenemos ajustes también para cuestiones del TEMEC. Cuando haya mercancías con un valor en aduanas mayor a $50, cuando no va a haber pago de IVA ni IGI y solo DTA como una cuota mínima o cuota fija. Y en caso que el valor en aduanas sea mayor a los $50 y menor a $117, se mantiene una tasa global del 17%. Es decir, 2 puntos porcentuales en relación a la tasa global ajustada al 19%. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos para empresas de mensajería. Básicamente son ajustes y precisiones en la operación que ya veníamos vislumbrando desde el año pasado. ¿Vale? Prácticamente esas son las reglas que tenemos al día de hoy con cambios. No significa que hasta aquí hayamos terminado, pero estas son las reglas que sufrieron alguna derogación, cambio o precisión. ¿Vale? También es importante, como siempre lo comentamos, irnos a analizar los transitorios. Siempre en los transitorios hay cositas precisas que nos van a ayudar a perfeccionar nuestra operación o incluso a entender de mejor manera las obligaciones y beneficios que tenemos, ¿vale? Entonces, vámonos a los transitorios más relevantes para esta publicación. Tenemos el cuarto, que es para efectos de la canasta básica. Hacen nuevamente una extensión para aquellas empresas que gocen de este beneficio reducido para la importación de artículos de consumo general constituidos como canasta básica. Lo extienden hasta el 31 de marzo del 2025. Transitorio número 5 nos habla de la manifestación de valor electrónica. Gracias a Dios viene sin cambios. Digo, este es nuestro gran elefante blanco que no ha tenido ningún cambio. Seguimos con la misma redacción y mismo supuesto aplicativo hasta en tanto sea publicado el formato de manera oficial dentro del portal del SAT. ¿Vale? Tenemos el transitorio sexto, donde nos hace una precisión respecto al otorgamiento de una patente aduanal por sustitución. Y este se va a hacer cuando lo ordene un órgano jurisdiccional,
será tramitado y resuelto, ojo, en términos de la regla 1411, ¿vale? Entonces, cuando sea el supuesto por este órgano jurisdiccional, nos vamos a pegar a la regla para efectos del procedimiento de el otorgamiento de la patente con motivo de la sustitución. En el artículo 9 refuerzan lo que por ahí Paloma nos comentó en las reglas para mensajería y paquetería, que debemos de estar presentando, ¿vale?, información respecto a nuestro sistema de análisis de riesgo a más tardar el 31 de enero de 2025. A las empresas de mensajería y paquetería les pegaron algo similar que a las IMEX. Quieren acceso, la autoridad quiere acceso en línea, en este caso la aduana, para poder acceder a este sistema de análisis de riesgo, para lo cual van a tener que estar presentando este escrito a más tardar el 31 de enero. En caso de que no, bueno, procederá, se entenderá como una infracción y procederá a un inicio de cancelación. Transitorio 10º, punto importante, recintos fiscalizados estratégicos, y va relacionado a lo comentado anteriormente con la temporalidad, ¿va? Aquí te hace la precisión de que la temporalidad de las mercancías en recinto fiscalizado estratégico será aquella que fuese aplicable al momento de su introducción al régimen. Por lo tanto, cuando tengamos mercancías que hayan sido introducidas al régimen antes del 25 de julio de 2023, van a gozar con un beneficio de 60 meses. Y ojo, yo sé que van a decir, oye, espérame, pero la primera resolución fue aplicada o fue publicada en el mes de abril, sí, pero dentro de los propios transitorios te daba un plazo que se extendía hasta el mes de julio para que esta eliminación, o perdón dicho, reducción de la temporalidad fuera aplicable. Por lo tanto, en todo lo que haya sido introducido a recinto fiscalizado estratégico antes del 25 de julio de 2023, va a tener una temporalidad de 60 meses. Posterior a esta fecha, va a tener una vigencia de 24 meses, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esto y adicionar lo que acabamos de platicar, que para las mercancías que van relacionadas al capítulo 50 al 64, más o menos, únicamente van a tener un plazo de estadía de 3 meses cuando estas no sean objeto de transformación y únicamente sean utilizadas para brindar un servicio de almacenaje, guarda, custodia y en su caso distribución. Nos salimos del mismo transitorio, pero nos salimos de este recuadro para extraer uno que brincamos, que derivado del texto no podría caber, que es el 7º transitorio. Este artículo 7º transitorio nos habla de aquellas empresas que tributan bajo el régimen de incorporación fiscal, de simplificación, de incorporación fiscal, o también como se le conoce como reciclo, que estén dados de alta con este régimen para efectos de beneficio en su tributación, van a poder aplicar para poder ser representantes legales aduaneros. Es decir, van a poder solicitar autorización para hacer operaciones a través de la regla 1.1.1, la 351, 371, en donde nos habla sobre vehículos usados o importación-exportación bajo procedimiento simplificado, así como pequeñas importaciones y exportaciones definitivas. Aquí lo único que se establece es que deberá de cumplir con todos los requisitos y su autorización estará, claro, estará pendiente o relacionada con su misma autorización tributaria o su régimen tributario. En dado caso que esta persona, este contribuyente, cambie de régimen, se les quitará este beneficio y tendrá que hacer el cumplimiento general de tanto en materia aduanera como en materia fiscal para poder hacer la tramitación de pedimentos bajo su autorización. Un esquema interesante, incluso un esquema puede llamarse de negocio para que todas aquellas empresas quieran fugir bajo esta
actividad, realizar operaciones. Creo que puede ser un nicho interesante, solamente hay que establecer de manera clara y puntual cuáles son todas las obligaciones, requisitos, tanto para efectos tributarios como aduaneros. Posteriormente traemos un resumen bastante interesante respecto a las reglas, sus títulos, la aplicación, dónde se encuentra el anexo o el formato que lo soporta y cuáles fueron los cambios entre 2024 y 2025. Esta tabla es increíble, es un gran trabajo que hizo el equipo de consultoría. Paloma, no sé si ya estés de regreso, si nos ayudas de manera general a explicar cómo hacer la lectura de esta tabla. Sí, correcto. Bueno, en este cuadro nosotros vamos a poder identificar la regla aplicable, el título, cómo nos va a afectar, o sea, si es de aplicación general, si es de aplicación para mensajería, paquetería. Más adelante en la siguiente lámina vamos a poder observar los trámites correspondientes a IMEX, SIVA o EA. Y en el anexo dentro de las reglas donde podemos localizar la ficha de trámite o el formato. En este caso, hacemos una comparativa del 2020 y poder mantener, digamos, una trazabilidad de aquellos trámites que fueron necesarios en el año pasado como en este año. En cuanto a modificaciones, bueno, hasta el momento solo se ha publicado el anexo 2, queda pendiente el anexo 1. No se han identificado grandes cambios en formatos como tal, siguen siendo procedimientos, los mismos procedimientos del año pasado. Queda pendiente esperar la publicación del anexo 1 para validar si efectivamente hay algún cambio en los formatos. Fuera de eso, pues bueno, esto ya nos servirá como una referencia para cualquier situación que se presente en los próximos años. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Paloma. Entonces, a todos los que están aquí presentes, esta tabla todavía se va actualizando. Vamos a ir haciendo cambios y presiones conforme va haciendo la publicación. Realmente les va a dar un gran panorama, sobre todo para no caer en errores de referencias y formatos. ¿Vale? Muchas gracias, Paloma. Les dejamos aquí una tabla para su revisión. No nos vamos a meter al detalle cada uno, pero sí les ponemos cuáles son del anexo 13 los montos derivados de las multas establecidas en la ley aduanera, lo que establece para su consulta, y posteriormente nos vamos al anexo 24. Este anexo 24 que fue publicado, ya traíamos un antecedente a través de la segunda modificación de las reglas para 2024, pero esta nueva publicación hacen una modificación. La modificación prácticamente va derivado para precisar el texto del propio anexo, apartado C, toda vez que en las reuniones con cámaras, asociaciones y demás grupos empresariales, la autoridad recibió bastantes preguntas en donde se detectó que había mucha ambigüedad. De hecho, lo platicamos en la sesión del mes de octubre. Había ciertas ambigüedades en qué se entiende por sistema corporativo, por ejemplo, ¿no? Hasta que sacó un boletín, me parece que era la Concanaco o Index, pues ya, el sistema corporativo ahora resulta que no existe ningún sistema corporativo, que para la autoridad el sistema corporativo es el sistema de control de inventarios. Entonces eliminan la referencia. Por lo tanto, ya no tenemos sistema corporativo, ya podemos descansar y entender que no estamos obligados a tener un ligue o una conexión con nuestro ERP, algo que tenía tanto a local o a nivel corporativo bastante estresados a las empresas. También otro de los puntos que ustedes y yo lo comentamos y lo discutíamos, dentro de la obligación de estas 48 horas de actualizar la información de los pedimentos. Ya te establece que estas 48 horas son contadas a partir de que concluyan los actos y formalidades del despacho, lo cual, claro, tiene completamente lógica y está más que justificado, porque anteriormente era lo que nos preguntábamos, oye,
pues yo puedo pagar, pero no necesariamente puedo despachar y tengo un reconocimiento aduanero y pueden pasar N cantidad de factores. Ahora precisan para decir esas 48 horas es una vez que la mercancía prácticamente haya salido de la aduana. Eso nos da un poco más de tiempo para su gestión y al menos mayor comprensión y entendimiento. Lo que se mantiene es la obligación de presentar el escrito libre para señalar al agace, usuario y contraseña, ¿vale? Eso no los quita, vamos a seguirlo trabajando. Aquí un punto importante. Cuando hagamos la presentación de este escrito, debemos, en su caso, presentar manuales instructivos o guía para asegurar el acceso en línea. Como nosotros lo comentamos desde el mes de octubre, puedes utilizar cualquier plataforma. La autoridad no te exigía tener una interfaz en el anexo 24 o contratar otras plataformas donde fueron... Ellos querían ingresar al control de inventarios. Muchas empresas evitaron migraciones y demás, simplemente contrataron licencias de proveedores externos como un AnyDesk, un TeamViewer y demás, y está funcionando sin mayor problemas. Habrá otras que se hicieron transiciones y adaptaciones y hicieron inversiones grandes, pero aquí la autoridad lo que dice es, oye, la información, la liga o la conexión que tú me des, necesito que yo pueda accesar y en dado caso que tenga que hacer ciertas instalaciones, ajustes o consideraciones, necesito que me los presentes. Manuales instructivos o guías, ¿vale? De este tema de los accesos, y es un punto importante, en la sesión del siguiente mes vamos a tener como una sesión extraordinaria para analizar todas las consideraciones que debemos de tener como una empresa OEA. Hay que recordar que dentro de los rubros del OEA existe ya el perfil también de cumplimiento para ciberseguridad. Hay muchos factores que no estamos considerando y que hoy en día pueden ser un riesgo para el contribuyente. Principalmente, no nos vayamos tan lejos, cosas cuestionables sobre actualización de las contraseñas en X cantidad de periodo, cómo vamos a estar documentando y registrando esos cambios. Pregunta, ¿mi proveedor de anexo 24 cuenta con los elementos necesarios de seguridad para considerarlo como socio comercial? Porque ya no los exige. Al final, ahora el anexo 24 va a formar parte de estos socios que debemos de tener dentro del esquema de seguridad. Hay muchas cosas que no se han visto, acciones que a bote pronto las empresas y de manera justificada tuvieron que actuar para dar cumplimiento, pero para las OEA hay que tener una línea muy clara para evitar que el día de mañana tengamos una observación que nos pueda provocar requerimiento o cancelación, ¿vale? Entonces, va a ser la sesión extraordinaria del mes de febrero. Vamos a tener invitados especiales y especialistas en la materia, ¿eh? Y por último, la precisión. Te dice, se precisa que es aplicable para empresas certificadas, ojo, que requieren programa IMEX. No te están pidiendo que sean todas las empresas certificadas. Y aquí hay que tener un poquito también de criterio, al menos como opinión personal, de que estamos hablando que es un anexo 24. Sí, es que parte del artículo 59, fracción primera, claro, pero fracción primera, párrafo segundo, en donde te habla de la importación temporal, lo cual es una obligación pendiente desde el decreto IMEX y que dentro del anexo 24 te obliga a que tengas un programa IMEX y controles las importaciones temporales, ¿vale? Entonces, las empresas certificadas deben de cumplir con eso, claro. ¿Quiénes? Todas las que estén relacionados con su programa IMEX. ¿Por qué? Porque estas van tendientes a controlar la importación temporal, ¿vale? Las mercancías, el activo fijo y demás. Por ahí está circulando mucho que si eres una empresa importador y comercializador, también debes de dar autorización, acceso. No, la respuesta es que no. Porque entonces también el agente aduanal debería estar tener un control de inventarios y presentarlo. Y también la empresa transportista y también el parque industrial. ¿Por qué? Porque son empresas certificadas. Cosas que no tendría sentido porque algunas de ellas ni siquiera operan y mucho menos tienen importaciones temporales, ¿vale? Entonces,
la precisión y así señalado desde los boletines y reuniones con Index y otras asociaciones, y en la propia redacción está más que claro, únicamente son aquellas que tengan relación o tengan un programa Index, ¿vale? Para evitar que generen gastos y reestructuras innecesarias, ¿no? Ahora, de manera muy rápida, nos vamos con la miscelánea fiscal. Aquí tenemos que nos habla de la miscelánea fiscal, procedimiento que se debe observar para la opinión opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y aquí nos dice, ojo, que parte de lo que ahora va a estar observando para efecto de darte esta opinión de cumplimiento son las retenciones de servicios profesionales, interesante, retención por arrendamiento y retención del IVA. Hasta ahí te dice retención de IVA. Hay que recordar que hay muchas operaciones en comercio exterior donde manejamos retenciones. Hay operaciones virtuales en las cuales, además, como la B5, hay otras B1 en donde ya no tenemos el beneficio de la tasa del 0% y tenemos que estar aplicando una retención. Entonces, en dado caso de que no generemos la retención, nos va a generar una opinión de cumplimiento negativa y todo eso vamos a tener consecuencias en cuestión de clientes, de proveeduría, de devoluciones de IVA y demás situaciones. Así que hemos detectado que hay empresas IMEX que están por ahí todavía con errores en tema de retención. Les recomendaría que se haga una auditoría, que se haga una validación para ver cómo estamos, porque ya va a ser un supuesto de no opinión de cumplimiento fiscal, ¿vale? Y por último, de esta regla a las consideraciones que nos competen, pues bueno, nos habla y nos precisa la regla 27146 respecto a los plazos de cancelación del CFDI, y esto nada más es para empatar a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ajustan el plazo para señalar que el último mes en el cual podamos hacer una cancelación será en el mes en que se deba presentar la declaración anual, ¿vale? Entonces, sí podemos hacer la cancelación de un CFDI en el siguiente ejercicio fiscal. La respuesta es sí, siempre y cuando no exceda del último día hábil del mes en que se debe presentar la declaración anual, ¿vale? Mucho tema hemos tenido respecto a esto. Y Paloma, si estás por aquí, a ver si Muy ayúdanos bien. con este anexo 1 en relación a la incorporación de socios, accionistas y asociados. Claro, pues bueno, es importante comentar este trámite que va a ser, bueno, sigue siendo importante para ellos, como también el tema con trámites ante COFEPRIS y sobre todo para el debido cumplimiento de la actualización de socios y accionistas. Es importante a la par presentar el trámite 295 y ese se presenta a través del un aplicativo del portal del SAT. Ahora, hubo algunas ciertas modificaciones, que una de ellas es que ya no nos permiten agendar citas al gran público inversionista. De hecho, en general nunca ha habido una atención muy adecuada, pero pues bueno, sí es importante comentar para efectos de que puedan puntos, es que hacen la precisión que pues bueno, se podrá promover la solicitud cuando los socios, accionistas o representantes legales inclusive tengan un estatus diferente a cancelado. Antes nos hacían la mención que deberían de estar activos o reactivados, ahora simplemente con que sea diferente a cancelado. Es poder nosotros integrarlo. Y ya se elimina la opción de ingresar un caso de aclaración en el portal del SAT, lo cual, pues bueno, nos va a llevar a cabo a que de forma presencial presentemos nuestras dudas en las oficinas del SAT, obviamente con el folio que nos dio la autoridad para efectos de seguimiento. Entonces es importante se pueda considerar. Perfecto, muchísimas gracias, Paloma. Por último, para no dejarlo pasar, porque como cada año es importante recordar este beneficio que nos dan, y es la Ley Federal de Ingresos, en la cual
de Ingresos de la Federación, en la cual en su artículo 15 nos establece el beneficio de poder hacer la reducción de multas en un 50 o un 40% por aquellas multas que sean impuestas derivado de un incumplimiento de obligaciones fiscales federales, que sean distintas al pago de obligaciones. Entonces aquí tenemos para cuestión de multas generales, la omisión de presentar declaraciones, solicitudes, avisos, llevar la contabilidad. Y acuérdense, por ejemplo, que el anexo 24 es parte de la contabilidad y esta se puede aplicar un descuento con independencia de que nos encontremos en ejercicio de facultad de comprobación. Si estamos en facultad de comprobación, vamos a poder aplicar un descuento del 50% o como lo dice la redacción, pagar un 50% de la multa, siempre y cuando se genere antes de que se levante el acta final, en caso de vista domiciliaria, o en el oficio de observaciones, en caso de una revisión de gabinete. ¿Vale? Ojo, aquí lo que no nos están omitiendo, lo que no nos van a reducir es los accesorios. Te dicen, ok, vas a pagar tus multas, se te van a reducir, pero junto con ellos vas a pagar en su caso las contribuciones omitidas y los accesorios. En su caso, ¿vale? Si por algún motivo ya pasó la emisión del acta final y el oficio de observaciones, vamos también a poder aplicar un beneficio ahora a una reducción del 40%, es decir, conforme a redacción vamos a pagar lo correspondiente al 60% de las multas antes de que se notifique la resolución por la cual se determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva, ¿vale? No hay que perder de vista esto porque esto es un beneficio que sí o sí lo podemos aplicar y que va a estar vigente durante todo el año. Entonces, cuando tengamos algún supuesto, alguna multa, va a ser un elemento importante a considerar para efecto de establecer una estrategia de corrección, regularización. Por último, antes de pasar a recomendaciones, nada más para invitarlos a la siguiente, vamos a hacer una sesión especial de estudio para análisis técnico de la estrategia del gobierno federal. Vamos a hablar sobre el Plan México, emitido por Secretaría de Economía, principalmente es el impulsor, y el Plan Maestro 2025. Aquí, más que una charla general, lo vamos a hacer como una sesión de estudio en donde vamos a tener interacción y plática con ustedes y vamos a estar trabajando para ver cómo vamos a estar protegiendo nuestras empresas, nuestras operaciones y previniéndonos de cualquier revisión por parte de la autoridad y o cambio que nos pudiera o no beneficiar, ¿vale? Entonces, estén atentos. En breve les va a llegar una invitación y espero nos puedan acompañar. Por último, de las recomendaciones que tenemos para ustedes, son recomendaciones que ya han escuchado. Realmente en estos cambios que no son tan drásticos operativamente, sino tienen ajustes normativos. Lo primero es, trabajen en un análisis de perfil de cumplimiento. Es importante que te des un tiempo, que detengas un poco la operación, que como dicen, deja de ver el árbol y aléjate para que veas el bosque, para que puedas identificar cuál es el cumplimiento de tu empresa de manera global. Ver con estos cambios qué debemos hacer ajustes, qué procesos debemos trabajar, qué formatos debemos hacer, cómo debemos de llevar a cabo este análisis para ver cómo hago, cuáles son mis obligaciones y cómo doy cumplimiento. Haz gestión documental y administración de tareas, ¿no? Esto de gestión documental creo que me han escuchado hablarlo muchísimas veces, pero es bien importante. Hoy en día, de todo tipo de empresas, medianas, pequeñas, micro, AAA, seguimos teniendo problemas en la gestión documental. No tenemos nuestro expediente de comercio exterior, no tenemos los documentos firmados, no los tenemos digitalizados, no tenemos los oficios de economía. Hay que trabajar con la gestión documental dentro de los principales impactos que tenemos en una revisión posterior al despacho, es en la detección documental, ya sea que no tenemos el expediente, no tenemos para amparar la preferencia arancelaria, incluso para amparar la legal estancia de activo fijo.
y también aprovecha para la administración de tareas, ¿vale? Muchas veces sabemos qué hacer, pero no asignamos tareas, no asignamos responsabilidades, no asignamos a la persona que debe estar haciendo. Entonces hay que trabajar con calendarizar, programar y demás. Auditoría con enfoque externo. Les recomiendo, practiquen auditoría. Hagan una auditoría. Yo sé que suena a venta, pero no es una venta, es una recomendación. Si nosotros les podemos ayudar, excelente. Si no, también hay grandes despachos que les pueden ayudar. Audítense. Muchas veces tenemos ceguera de taller y estamos cayendo de manera constante en errores, y al momento de querernos autorrevisar, esos vicios siguen presentes y a veces los pasamos por alto. Entonces, una auditoría con un enfoque externo va a permitir que podamos detectar no solamente errores y riesgos, sino mejora continua. Y por último, capacitación. Siempre hay que seguir capacitándonos, hay que estar muy atentos y al pendiente de las modificaciones, pero sobre todo el poder estudiar de manera detallada la normativa para evitar indebidas interpretaciones que nos puedan afectar en la operación, generar mayor obligaciones o afectar en nuestros registros. Hasta aquí llegamos con la sesión del día de hoy. Hoy nos extendimos un poco más, considero que era necesario, nos llevamos la hora y media que regularmente nos llevamos, para efecto de respetar su tiempo y demás. Les pedimos que nos puedan apoyar enviando las preguntas a los siguientes correos o las dejen en el chat. Nosotros nos comprometemos que entre el día de hoy y el día de mañana tienen una respuesta. Les reitero, las respuestas que les vamos a otorgar va a ser por correo electrónico. Si por algún motivo no colocaron el correo electrónico al que quieren que les llegue, por favor, déjenlo dentro de su comentario y con todo gusto les compartimos las preguntas y respuestas. Les agradezco nuevamente el habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un excelente arranque del año y nos vemos en la sesión extraordinaria del 29 de enero. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.